Hay una película que existe y no existe, que fue filmada, editada, terminada, lista para el mundo, y que sin embargo nadie vio, no porque fuera mala, no porque fracasara en taquilla, sino porque alguien pagó para que desapareciera. Alguien con suficiente dinero y suficiente miedo decidió que esa historia no debía contarse. Y esa historia tenía el rostro más famoso de México. Tenía los ojos de María Félix. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Esto no es un rumor de cantina, no es una leyenda de película de medianoche. Es algo que ocurrió, que dejó rastros, que personas vivas recuerdan, que documentos incompletos sugieren y que Hollywood nunca quiso explicar del todo. Una historia que durante décadas fue susurrada en los pasillos de Televisa, en los camerinos de Cinelandia, en las mesas de los cafés de París donde María vivió sus últimos años. Una historia que ella misma contaba a veces con una sonrisa ladeada y un cigarrillo en la mano como quien sabe que tiene el poder porque conoce el secreto. Para entenderla hay que entender primero quién era María Félix, no la leyenda, no el ícono, la mujer. Nació en 1914 en Álamos, Sonora, un pueblo pequeño, polvoriento, donde las mujeres aprendían desde niñas cuál era su lugar y para qué servían. María aprendió otra cosa. Desde pequeña hubo algo en ella que no encajaba. Una mirada demasiado directa, una presencia demasiado grande para los espacios que el mundo le ofrecía. Su padre era un hombre duro. Su infancia no fue fácil, pero María tenía algo que ninguna circunstancia pudo quitarle: la absoluta certeza de que ella valía más de lo que el mundo estaba dispuesto a reconocer. Llegó al cine casi por accidente, o eso dice la historia oficial. En 1942, a los 28 años, debutó en El Peñón de las Ánimas. La cámara la vio y no pudo apartar la mirada. El público tampoco. En un año era la actriz más importante de México. En 5 años era un fenómeno que no tenía nombre porque nunca había existido algo así. No era solo belleza, aunque la belleza estaba ahí, imposible e irritante. Era otra cosa. Era que María Félix miraba a la cámara como si la cámara le debiera algo, como si el mundo entero le debiera algo. Y esa mirada, o esa mirada específica, fue lo que Hollywood vio desde lejos y quiso poseer. Porque Hollywood siempre quiere poseer lo que no entiende. El problema fue que María Félix no era algo que se pudiera poseer. Eso lo aprendieron muy pronto. Y esa lección específica, fue la que eventualmente llevó a que alguien firmara un cheque con muchos ceros para enterrar una película entera, para borrar una historia, para silenciar una voz que se había vuelto demasiado incómoda, demasiado libre, demasiado verdadera. Esta es esa historia. Y comienza, como casi todo en la vida de María, con un hombre que creyó que podía controlarla. Era 1947 cuando Hollywood volteó a verla por primera vez de manera seria. No fue casualidad, fue estrategia. El cine mexicano vivía su época de oro, y María Félix era su corona más brillante y más problemática. Los estudios norteamericanos llevaban años observando el fenómeno latinoamericano, buscando la manera de absorberlo, de traducirlo, de convertirlo en algo que pudieran vender al mundo bajo sus propios términos. Ya lo habían hecho con otras. Con Dolores del Río, que llegó a Hollywood y aprendió a sonreír de la manera correcta, a decir las palabras correctas, a hacer exactamente lo que los productores necesitaban que fuera. Con Lupe Vélez, que llegó con fuego y terminó consumida por él, destruida por una industria que adoraba el espectáculo de una mujer latina ardiendo. Pero María Félix no era Dolores, no era Lupe. Era algo que Hollywood no había visto, y para lo cual no tenía categoría. El primer contacto serio llegó a través de un productor llamado Howard Hughes, millonario, excéntrico, poderoso hasta el delirio.
Hughes había construido un imperio sobre su capacidad de identificar talento y convertirlo en dinero. Había lanzado carreras, destruido otras, y consideraba que su gusto era infalible. Cuando vio a María en una proyección privada de doña Bárbara, se quedó en silencio durante varios minutos después de que las luces se encendieron. Luego dijo una sola frase que sus asistentes recordarían durante años: «Consíganmela». Lo que siguió fue una negociación que se convirtió en legendaria en los círculos de Hollywood. Hughes ofreció una cifra que en aquella época era astronómica. María escuchó la oferta, apagó su cigarrillo y preguntó una sola cosa: ¿quién controla el guión? La respuesta fue la que siempre daba Hollywood a sus actores, especialmente a sus actrices: nosotros. María se puso de pie, agradeció el café y se fue. Hughes no estaba acostumbrado al no. Volvió con una oferta mayor. María pidió lo mismo: control creativo. Hughes dijo que eso no funcionaba así. María dijo que entonces ella tampoco funcionaba así, y se fue de nuevo. Este intercambio se repitió varias veces durante meses, y cada vez que se repetía, algo cambiaba en la ecuación, porque Hollywood empezó a darse cuenta de que el problema no era el dinero. El problema era que María Félix sabía exactamente quién era, y no tenía ningún interés en convertirse en otra cosa para satisfacer a nadie. Eso era un problema sin precedente. Una actriz latinoamericana que no necesitaba a Hollywood, que tenía su propio público, su propia fama, su propio poder, que podía darse el lujo de decir no. Y el no de María Félix no era el no tímido de alguien que espera que le convenzan. Era un no construido sobre una certeza absoluta, una arquitectura de dignidad que ningún cheque podía derrumbar. Pero entonces llegó alguien diferente, no Hughes, alguien más inteligente, alguien que entendió que para llegar a María había que hablarle de arte, no de dinero, un director europeo que trabajaba para un estudio norteamericano y que tenía una historia que contar, una historia que, según él, solo María podía protagonizar. Y María, por primera vez, escuchó con atención. El director se llamaba Emilio Greville, francés, formado en la tradición del cine europeo de autor, con una sensibilidad narrativa que no tenía nada que ver con la maquinaria industrial de Hollywood. Había filmado en Francia, en Italia, en Inglaterra. Tenía una reputación sólida entre los críticos y una relación complicada con los estudios, porque era exactamente el tipo de director que creía que el cine debía decir verdades incómodas. Llegó a México en 1949 con un guión bajo el brazo y una propuesta que nadie más se había atrevido a hacerle a María Félix. No quería que ella interpretara a una villana seductora. No quería que fuera la femme fatal de turno. Quería que interpretara a una mujer real, una mujer latinoamericana que llegaba a Hollywood, que veía la maquinaria desde adentro, que entendía sus mecanismos de control y que decidía no someterse a ellos. Una película sobre el poder y sobre quién tiene el derecho de contar su propia historia. María leyó el guión en una noche. Al día siguiente llamó a Greville y le dijo que sí. Era la primera vez en 7 años de carrera que María Félix decía sí sin negociar durante semanas. Algo en ese guión la había tocado en un lugar que los contratos no podían alcanzar, porque esa historia no era solo una historia, era su historia. Era la historia de cualquier mujer que había entrado a un cuarto lleno de hombres poderosos y había tenido que decidir si se doblegaba o se mantenía entera. La producción comenzó en el verano de 1950. Filmaron en locaciones de Los Ángeles, en estudios rentados, con un equipo mixto de técnicos europeos y mexicanos. El estudio norteamericano que financiaba el proyecto era mediano, no uno de los grandes, lo que en teoría daba más libertad creativa. En teoría, los primeros días de filmación fueron extraordinarios. Las personas que estuvieron presentes en ese set hablan de algo difícil de describir.
una energía, una intensidad que hacía que todos trabajaran diferente. María no actuaba. Vivía cada escena con una precisión quirúrgica y una honestidad brutal. Greville filmaba con una libertad que sus películas anteriores no habían tenido. El material que se revelaba cada noche en la sala de proyección era, según los técnicos que lo vieron, diferente a todo lo que se había filmado en Hollywood hasta ese momento. Pero algo pasó en la tercera semana de rodaje. Un hombre visitó el set. No era actor, ni técnico, ni productor reconocido. Era un representante. ¿De quién exactamente? Nadie lo dijo con claridad en ese momento. Llegó con traje oscuro, sonrisa de negociador, y pasó 2 horas encerrado con el director ejecutivo del estudio. Cuando salió, algo había cambiado en el ambiente. Los técnicos lo sintieron antes de que nadie dijera nada. Esa tarde, el productor en jefe llegó al set con una cara que María Félix recordaría durante décadas. Hay algunos cambios en el guión, dijo, menores, solo para asegurarnos de que la historia funcione para el mercado. María lo miró con esos ojos que no parpadeaban. ¿Qué cambios? Los cambios no eran menores. Nunca lo son cuando alguien los llama menores. Lo que el estudio quería modificar era la columna vertebral de la historia. La protagonista, que en el guión original era una mujer que llegaba a Hollywood y se negaba a perder su identidad, debía transformarse en algo más suave, más comprensible, más manejable para el público norteamericano. Debía tener un momento de rendición, un momento en que reconociera que el sistema tenía razón. Un arco narrativo que terminara no en dignidad sino en adaptación. En otras palabras, querían que María Félix interpretara a una mujer que al final se doblegaba, que aprendía a ser lo que Hollywood necesitaba que fuera. María escuchó la propuesta completa sin interrumpir. Cuando el productor terminó de hablar, hubo un silencio largo. Luego María preguntó si podía ver el contrato original. Lo revisó página por página. Encontró lo que buscaba. Una cláusula de control creativo que Greville había negociado antes de que ella se uniera al proyecto. Una cláusula pequeña, casi enterrada en el lenguaje legal, pero que estaba ahí. Esa cláusula decía que la dirección artística era responsabilidad del director y la actriz principal, que ninguna modificación de guión podía hacerse sin aprobación de ambos. María devolvió el contrato. Le señaló la cláusula al productor. El productor la leyó. Su cara cambió. No hacemos los cambios, dijo María. Seguimos con el guión original. Lo que siguió fueron 3 semanas de una guerra silenciosa. El estudio empezó a crear obstáculos. Días de filmación cancelados, por razones técnicas vagas. Retrasos en la entrega del material filmado para edición. Pequeñas presiones, pequeñas interrupciones, el tipo de zancadillas institucionales que no dejan huella, pero que acumuladas pueden destruir una producción. María y Greville resistieron. Continuaron filmando. Y el material que producían seguía siendo extraordinario, seguía siendo peligroso, seguía siendo exactamente lo que el guión original prometía. Terminaron la filmación en diciembre de 1950. 4 meses de trabajo. Una película completa, editada, con banda sonora, lista para el mundo. Fue entonces cuando llegó el dinero. No como inversión, como silencio. El estudio fue comprado. No el estudio completo, solo los derechos de producción de ese año específico. Y entre esos derechos estaba la película. El comprador era una empresa con un nombre corporativo que no decía nada, que llevaba a otra empresa, que llevaba a otra, hasta llegar a algo que los investigadores que rastrearon la historia décadas después describen solo como intereses mayores de la industria norteamericana del entretenimiento. Nadie firmó con su nombre real, nadie tuvo que hacerlo. La película fue retirada de todos los circuitos de distribución antes de estrenarse. Las copias físicas fueron recogidas. El negativo original desapareció de los archivos del estudio.
Los contratos fueron sellados con cláusulas de confidencialidad que sus firmantes llevarían a la tumba. En el mundo oficial, la película nunca existió. María Félix lo supo antes de que le dijeran nada. Eso es lo que contaban quienes la conocieron bien, que tenía una capacidad casi sobrenatural para leer el poder, para sentir cuándo algo estaba a punto de cambiar en su contra. Era una inteligencia construida a lo largo de años de navegar industrias dominadas por hombres que creían que podían manejarla. Cuando el productor llegó a su camerino con la noticia, María ya tenía el equipaje hecho. No mostró sorpresa, no mostró rabia, al menos no de la manera que esperaban. Se puso de pie, encendió un cigarrillo, miró al productor con esa mirada que hacía que los hombres sintieran que habían dicho algo estúpido aunque no hubieran dicho nada todavía, y preguntó una sola cosa: ¿cuánto pagaron? El productor no respondió. María sonrió, una sonrisa que no era alegría, sino algo más complicado. La sonrisa de alguien que acaba de recibir la confirmación de algo que ya sabía. Si pagaron eso, dijo, es porque tenían miedo. Y si tenían miedo, significa que era buena. Se fue de Los Ángeles esa misma semana. Volvió a México, luego a Europa. Continuó su carrera con la ferocidad de siempre, filmando en Francia, en Italia, protagonizando películas que los críticos europeos celebraban con un entusiasmo que Hollywood nunca le había dedicado. Pero algo había cambiado. No en su talento, no en su presencia. Algo más sutil. María Félix había entendido, con una claridad que pocos artistas alcanzan, que el sistema no la quería libre, la quería decorativa, la quería poderosa pero dentro de los límites que ellos definían, la quería icónica pero controlable. Y como no era ninguna de esas cosas, habían decidido simplemente borrar la evidencia de lo que era capaz de hacer cuando nadie la controlaba. Greville intentó recuperar la película durante años. Contrató abogados en 3 países. Rastreó los derechos a través de las empresas fantasma que habían comprado la producción. Llegó hasta cierto punto, siempre hasta cierto punto, y luego topaba con un muro legal que parecía diseñado específicamente para no tener fin. Murió en 1977 sin haber recuperado ni un fotograma. Pero antes de morir dejó algo. No la película. Algo diferente. Un diario que su familia conservó durante décadas y del que fragmentos comenzaron a circular en círculos de investigación cinematográfica en los años 90. Un diario en el que Greville describía escena por escena lo que habían filmado, sus notas técnicas, sus notas emocionales, sus conversaciones con María durante el rodaje, un documento que no era la película, pero que era su sombra, su fantasma en papel. En esas páginas había algo que los investigadores que las leyeron encontraron perturbador, una descripción de la escena final de la película, la escena que nunca se vio, la escena que, según Greville, era la razón por la que todo lo demás tuvo que desaparecer. La escena final, según el diario de Greville, duraba 11 minutos, sin música, sin diálogos complejos, solo María Félix mirando a la cámara y hablando, no en personaje, o tal vez completamente en personaje. Es difícil saberlo porque la línea entre María y su protagonista se había vuelto tan delgada durante el rodaje que ni el propio director sabía con certeza dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Lo que sí describe Greville con una precisión que habla de alguien que vio algo que no podía olvidar es lo que María decía en esa escena. Hablaba de Hollywood, no como industria abstracta, sino como sistema concreto de control. Describía los mecanismos, cómo los contratos se escribían para quitarle a los actores su identidad, cómo los estudios decidían qué historias merecían existir y cuáles debían desaparecer, cómo las mujeres en particular eran procesadas por esa maquinaria, transformadas en productos, en imágenes, en símbolos de cosas que los hombres detrás de las cámaras querían que representaran. Y luego, según Greville,
María hacía algo que él describe como el momento más extraordinario que había visto en 40 años de cine. Se detenía, miraba a la cámara durante varios segundos en silencio, y luego decía, con una calma que era más perturbadora que cualquier grito: todo esto que les estoy contando ya lo saben. Lo que no saben es que hay mujeres que conocen el truco y aún así se niegan a desaparecer. Greville escribió que cuando esa toma terminó, nadie en el set aplaudió, no porque fuera mala, sino porque todos estaban demasiado paralizados por lo que acababan de presenciar. Que la cámara siguió corriendo durante casi un minuto después de que María terminó de hablar, porque el camarógrafo olvidó apagarla. Que en ese minuto de silencio, con María simplemente ahí, presente, mirando, el silencio decía más que cualquier guión podría haber dicho. Esa escena, según los investigadores que leyeron el diario, era la razón, no la película entera. Esa escena específica. 11 minutos que hacían que todo lo demás tuviera sentido, que conectaban la historia ficticia con algo demasiado real, demasiado reconocible, demasiado difícil de ignorar para una industria que vivía de controlar las narrativas, una industria que había pagado millones para controlar muchas cosas, que podía pagar un poco más para asegurarse de que 11 minutos de una mujer hablando con esa claridad nunca llegaran a ninguna pantalla, porque el miedo del poder no es al talento, el miedo del poder es a la verdad dicha sin permiso. Y María Félix nunca había pedido permiso para nada. Lo curioso es lo que pasó después, no con la película, sino con la historia de la película. Porque las historias son más difíciles de comprar que las películas. Las películas tienen copias físicas que se pueden recoger, negativos que se pueden destruir, contratos que se pueden sellar. Pero las historias viven en la memoria de las personas que las vivieron, en las conversaciones de madrugada, en los diarios que los directores escriben cuando saben que se están quedando sin tiempo. La historia de la película que Hollywood compró para hacer desaparecer comenzó a filtrarse casi de inmediato, no como noticia, como rumor, como esa clase de historia que circula en los bordes de la industria, que todos escuchan, pero que nadie puede confirmar del todo, porque las pruebas siempre están a un paso de donde uno puede llegar. Durante décadas la historia vivió en ese espacio impreciso entre el rumor y la leyenda, suficientemente vaga para que los estudios no tuvieran que desmentirla, suficientemente persistente para que no desapareciera. El tipo de historia que Hollywood sabía manejar mejor que ninguna otra industria en el mundo, dejándola existir en forma de chisme, de anécdota de cóctel, de algo que la gente menciona con una sonrisa y un levantamiento de hombros, como quien dice puede que sea verdad, pero quién sabe, ¿qué importa? Pero en los años 80 algo cambió. Una investigadora de cine llamada Carmen Ríos, académica mexicana que trabajaba en una biografía sobre la época de oro del cine latinoamericano, llegó al diario de Greville, no al diario completo, sino a copias de fragmentos que la familia del director había comenzado a compartir discretamente con investigadores de confianza. Ríos pasó 3 años rastreando la historia. Entrevistó a técnicos que habían trabajado en el rodaje. Encontró contratos parciales en archivos legales de Los Ángeles. Rastreó las empresas que habían comprado los derechos de producción hasta donde la cadena de confidencialidad le permitió llegar. Lo que documentó no era la película, pero era suficiente para establecer que la película había existido, que había sido filmada, que había sido comprada y retirada antes de su estreno, y que el dinero involucrado en esa operación era de una magnitud que no se justificaba por ningún cálculo comercial racional. Una película que nadie iba a estrenar no cuesta eso borrarla. A menos que lo que se esté borrando no sea solo una película, sino algo más, una declaración, un precedente, la prueba de que una mujer latinoamericana podía entrar al corazón del sistema norteamericano y decirle, con 11 minutos de cámara corriendo, exactamente lo que pensaba de él.
Ríos escribió un ensayo académico con sus hallazgos. Lo presentó en un congreso de cine en 1987. La sala estaba llena. Cuando terminó de hablar, el silencio fue el mismo tipo de silencio que Greville había descrito en el set 37 años antes. Intentó publicar el ensayo en varias revistas académicas especializadas. 3 rechazaron sin dar razones específicas. Una aceptó, pero el número en que debía aparecer fue retirado de circulación por razones que el editor describió como administrativas. El ensayo circuló en fotocopias durante años, de mano en mano, entre estudiantes de cine y académicos latinoamericanos que lo trataban como un documento casi clandestino. Ríos nunca pudo publicarlo formalmente en vida. Murió en 1994. Sus archivos de investigación fueron donados a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde permanecieron en cajas sin catalogar durante más de una década. Cuando finalmente fueron procesados y digitalizados, a mediados de los años 2000, lo que los archivistas encontraron fue suficiente para reabrir la conversación, no la película. Todavía no la película, pero algo casi tan poderoso. La documentación de cómo una historia puede ser borrada, capa por capa, con precisión quirúrgica, por quienes tienen los recursos para hacerlo. Y en el centro de todo eso, siempre, esa imagen. María Félix mirando a la cámara, hablando sin permiso, negándose a desaparecer. Hay algo que María Félix dijo en una entrevista en 1985 que durante años pareció solo una frase ingeniosa, del tipo que ella producía con una facilidad que hacía que los periodistas se olvidaran de sus preguntas. La entrevista era para una revista francesa. El periodista era joven y le preguntó qué era lo que más lamentaba de su carrera. María lo miró durante un momento. Encendió un cigarrillo y dijo, «Nada de lo que hice, solo lo que no dejaron ver». El periodista siguió adelante con otra pregunta, asumiendo que era una generalidad, una de esas respuestas elegantes que los grandes actores usan para no decir nada concreto. Pero quienes conocían la historia entendieron exactamente a qué se refería. No era una generalidad, era una referencia específica, dicha con la precisión de alguien que lleva 30 años cargando algo y ha aprendido exactamente cuántas palabras necesita para nombrarlo sin que los que no deben entender entiendan. Porque María Félix nunca habló directamente de la película desaparecida, nunca dio nombres, nunca acusó públicamente, nunca convirtió la historia en un escándalo que hubiera podido, quizás, generar suficiente presión para que algo cambiara. Y durante años eso fue interpretado como indiferencia, como que María había seguido adelante, que tenía suficiente vida y suficiente carrera para no necesitar esa historia. Pero quienes la conocieron de cerca cuentan otra versión. Cuentan que había ciertos temas, ciertos momentos, en que algo cambiaba en ella, una sombra que cruzaba esa presencia monumental, que cuando alguien mencionaba Hollywood, o ciertos años o ciertas conversaciones sobre lo que pudo haber sido, María escuchaba de una manera diferente, con una atención que no tenía nada de casual. Su amiga, la escritora Elena Poniatowska, que la entrevistó en múltiples ocasiones a lo largo de décadas, escribió que María tenía una relación compleja con el silencio, que sabía usarlo como arma, pero que también había silencios suyos que no eran estratégicos sino heridas, que la diferencia entre los dos tipos de silencio era visible si uno sabía mirar. Lo que Hollywood había comprado con su dinero no era solo una película, era también en alguna medida el silencio de María. No un silencio comprado directamente, María nunca habría aceptado ese trato, sino el silencio que viene cuando entiendes que las instituciones que deberían escucharte no van a hacerlo, que los mecanismos legales que deberían protegerte están del lado equivocado, que decir la verdad en voz alta solo va a costarte más de lo que ya te costó. Ese es el silencio más caro,
el que no se compra sino que se produce, el que no deja rastro porque no hay contrato que lo documente. María Félix siguió filmando. Siguió siendo la doña. Siguió llenando pantallas en México, en Francia, en Italia, con esa presencia que ningún cheque había podido apagar. Pero en algún lugar, en alguna parte de esa vida extraordinaria, había 11 minutos que nadie vio. 11 minutos en los que había dicho exactamente lo que pensaba de quienes creían que podían controlarla. Y esos 11 minutos, aunque nadie los viera, cambiaron algo. En ella, en Greville, en todos los que estuvieron en ese set y pasaron el resto de sus vidas sabiendo lo que habían presenciado. En 2003, un archivista de nombre Luis Pereira trabajaba en la catalogación de una colección privada de material cinematográfico donada a la Cineteca Nacional de México. Era trabajo lento, meticuloso, el tipo de trabajo que se hace en silencio entre cajas de cartón y rollos etiquetados a mano con tintas que el tiempo había vuelto casi ilegibles. En el fondo de una caja sin marcar, encontró un sobre manila sellado con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla y quebradiza. Dentro del sobre había 3 fotografías en blanco y negro y varias hojas de papel mecanografiado. Las fotografías mostraban un set de filmación, una cámara grande, del tipo que se usaba en los años 50, un equipo de técnicos cuyas caras Pereira no reconoció, y en el centro de una de las fotografías, de pie frente a la cámara con una postura que era imposible confundir, María Félix. Las hojas de papel eran páginas de guión, no todo el guión, 6 páginas. Las últimas 6 páginas de algo que, según la numeración en la esquina superior derecha, era la escena final de una película sin título identificado en esas hojas. Pereira leyó las páginas, luego las leyó de nuevo. Tardó 3 días en decidir qué hacer con lo que tenía en las manos. Consultó con el director de la Cineteca. Consultó con un historiador de cine. Consultó con un abogado especializado en propiedad intelectual cinematográfica. Lo que tenía no era la película, no era el negativo, no era nada que pudiera proyectarse en una pantalla, pero era evidencia concreta de que algo había existido. 6 páginas de diálogo y descripciones de escena que coincidían con una precisión notable con las descripciones que Greville había dejado en su diario sobre la escena final. Las páginas fueron autenticadas por 3 expertos independientes que confirmaron que el papel, la tinta y el tipo de máquina de escribir correspondían al periodo 1950 a 1952, que no eran una falsificación posterior. El hallazgo fue reportado en publicaciones especializadas de historia del cine. Generó un interés considerable en círculos académicos. Investigadores de México, Francia y España retomaron el trabajo que Carmen Ríos había dejado incompleto décadas antes. Se formó un grupo informal de investigación. Se solicitaron accesos a archivos en Estados Unidos. Se rastrearon de nuevo las cadenas corporativas que habían comprado los derechos de producción. Llegaron de nuevo hasta cierto punto. Siempre hasta cierto punto. El muro legal seguía ahí, más sofisticado ahora, actualizado a la era digital, pero igualmente impenetrable. Los derechos habían pasado por tantas manos, a través de tantas fusiones y adquisiciones corporativas, que rastrearlos hasta su origen actual era un ejercicio que requería recursos que ningún investigador académico tenía. Pero las 6 páginas existían. Las fotografías existían. El diario de Greville existía. Y la historia, que durante décadas había vivido como rumor, tenía ahora algo que el dinero no había podido comprar del todo: fragmentos de prueba, pedazos pequeños pero reales de una realidad que alguien había pagado para borrar. La película todavía no aparecía, pero su ausencia, documentada, rastreada, estudiada, se había convertido en algo en sí mismo, en el testimonio de lo que ocurre cuando el poder decide que una historia no merece existir.
y en la prueba de que algunas historias, sin importar cuánto se pague para silenciarlas, encuentran la manera de seguir respirando. Hay una última cosa que hay que decir sobre María Félix y sobre la película que Hollywood pagó millones por hacer desaparecer. No sobre el dinero, no sobre los contratos, sobre ella. María Félix vivió hasta los 87 años. Murió en Ciudad de México en abril de 2002, un año antes de que Pereira encontrara ese sobre Manila en el fondo de una caja. Nunca supo que había fragmentos físicos de aquella historia todavía en el mundo, o quizás sí lo sabía, porque ese era otro de sus talentos, saber cosas que nadie le había dicho. Lo que sí sabemos es cómo vivió los últimos años, con la misma intensidad, la misma presencia, la misma negativa absoluta a ser otra cosa que lo que era. Recibía visitas en su casa en Polanco rodeada de arte, de memorias, de la evidencia acumulada de una vida que había sido exactamente tan extraordinaria como ella había decidido que sería. Seguía siendo la doña no como título honorífico, sino como descripción de algo real, de una manera de estar en el mundo que no había cedido ante nada. En sus últimos años habló más libremente de muchas cosas. Habló de sus amores, de sus enemigos, de los directores que la habían entendido y de los que no. Habló de México y de Europa y del tiempo que pasa y de lo que deja. Pero sobre esa película, sobre esos años específicos, sobre ese set en Los Ángeles y esos 11 minutos de cámara corriendo, siguió eligiendo las palabras con el mismo cuidado de siempre. El cuidado de alguien que sabe exactamente lo que dice y exactamente lo que decide no decir. Quizás el silencio final era también una forma de poder. Una manera de decir que esa historia le pertenecía a ella, que ningún estudio, ningún cheque, ningún muro legal podía quitarle la propiedad de su propia experiencia, que podía elegir cuándo contarla y cuándo guardarla, y que esa elección, esa capacidad de elegir, era lo único que nadie había podido comprarle nunca. Lo que Hollywood no entendió, lo que quizás nunca entendió, es que cuando compraron esa película, no compraron el silencio de María Félix. Compraron el silencio de una copia. María siguió ahí. Siguió siendo exactamente lo que esa escena final mostraba. Una mujer que conocía el truco y se negaba a desaparecer. Y no desapareció. Tiene décadas de muerta y sigue siendo más presente que la mayoría de los vivos. Sigue mirando desde fotografías, con esa mirada que hace que el mundo sienta que le debe algo. Sigue siendo la doña, en una industria que creía que podía borrarla con suficiente dinero. Las películas se pierden, los negativos se destruyen, los contratos se sellan para siempre. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la manera en que una historia se instala en la memoria colectiva de un pueblo. No puede comprar el modo en que una mujer se convierte en símbolo de algo más grande que cualquier película. La película que Hollywood pagó millones por hacer desaparecer nunca se vio. Pero lo que María Félix representaba en esa escena final, esa verdad dicha sin permiso, esa negativa a ser borrada, eso no necesitó una pantalla para llegar a quienes tenía que llegar. Llegó de todas formas. Como siempre, llegan las verdades que merecen existir. Por los caminos que el poder no pensó en cerrar. Por los diarios que los directores escriben cuando saben que el tiempo se acaba. Por los archivistas que abren cajas sin marcar en sótanos silenciosos. Por las historias que la gente se cuenta entre sí, de generación en generación. Porque hay algo en ellas que no puede dejar de contarse. María Félix no necesitó que Hollywood la proyectara para ser vista. Nunca necesitó permiso de nadie para eso. Y esa, al final, fue su victoria más grande. La que ningún cheque pudo comprar, la que sigue siendo completamente suya.